Saludamos a Camilo Rusi, él es líder en la educación sobre el duelo y la muerte, también hace estos acompañamientos sobre el duelo y además es el fundador del Congreso Internacional de Cierre de Ciclos, un evento que ha reunido a más de 20,000 personas. Camilo, qué gusto saludarlo en Salud y Algo Más. Hola Paula, hola Caro, ¿cómo están? Qué dicha estar aquí compartiendo con ustedes. Empecemos por describir el duelo de una forma positiva para todos aquellos que en este momento están viviendo algún tipo de duelo por un fallecimiento de un ser querido, por una ruptura amorosa o porque cambiaron de trabajo o cambiaron de zona de confort. Paula, me encanta esa pregunta porque lo primero que hacemos es clasificar el duelo como si fuera algo terrible, malo y que existe para hacernos sufrir. Y resulta que la intención del duelo no es esa. La intención del duelo es ayudarnos a hacer un proceso de adaptación al cambio. Si pudiéramos definir el duelo, esa sería la definición. Es un proceso natural, ocurre naturalmente, de adaptación a un cambio. ¿A qué tipo de cambio? Tú acabas de mencionar varios y yo normalmente comparto 7 manifestaciones diferentes de la muerte porque muchas veces nos cerramos a que la muerte es esta última muerte física que es la más conocida, la más temida, la más popular, pero también está la muerte de los vínculos afectivos, una separación, un divorcio, también está la muerte de la identidad, que por ejemplo la pandemia empujó muchísimas de estas. Y entonces yo era la persona que trabajaba en esta empresa y ya no, o yo era la pareja de y ya no, entonces muere mi identidad. Sí, la muerte de la salud, la muerte de la expectativa, la muerte del crecimiento, cuando muere un adolescente para que crezca un adulto, la muerte de los bienes materiales, mejor dicho. Cualquier cosa que sea una transformación significativa para ti amerita un duelo y ese duelo es un proceso natural que te ayuda a adaptarte a esos cambios. Camilo, cuando hablamos del proceso de la muerte, le estaba compartiendo yo ahorita a los oyentes, mi marido falleció hace 2 años y usted ha sido testigo de todo este proceso. Y en un comienzo uno ve la muerte como muy triste, ¿no? De una manera triste porque está el ser querido, esta persona fallece y a uno le da mucha tristeza y de cierta manera uno tiene que mostrarse fuerte ante los demás y no derrumbarse para que los demás estén tranquilos, ¿no? Como para tratar de mostrarse uno como una viga ante los demás. ¿Está bien derrumbarse? ¿Debemos llorar? ¿No debemos llorar? ¿Cómo debemos actuar? Excelente, Caro. Pues mira, el duelo es como los zapatos, cada quien a su medida. Sí, y entonces hay duelos en los que surge muchísima más tristeza que en otros duelos. Yo lo que sugiero es abordar el duelo con plenitud en todo el espectro de lo que surja para ti. Y si para ti surgió muchísima tristeza y te derrumba naturalmente esa tristeza, pues hay que entregarse a eso, porque ese es tu proceso y ese es el proceso que estás haciendo para poder adaptarte a una nueva realidad. Hay personas que tal vez no les da tan duro por el motivo que sea y entonces su tristeza no es tan marcada e incluso hay personas que sienten cierto alivio, alegría, inspiración. Sí, hay diferentes expresiones del duelo. Lo importante es que uno se permita vivir lo que surja para uno. Yo creo que el primer error en el duelo es empezar a compararse y entonces uno dice, uy, esa persona ya van 3 meses y ya no lo llora y yo voy 6 meses y lo sigo llorando y entonces uno se preocupa de que lo está haciendo mal. Entonces encima de todo el dolor que uno tiene surge esta preocupación de que lo estoy haciendo mal. Les cuento que no hay mala forma de hacer el duelo, simplemente hay unas formas más complicadas que otras. La más complicada de todas es cuando yo lucho contra lo que surge para mí, sea tristeza, sea rabia, sea culpa, sea alegría. Todo eso no se debe evitar, se debe transitar. Entonces, si ustedes están en un momento de tristeza profunda, lo que yo recomiendo es que se puedan entregar dentro de sus posibilidades a esa tristeza, sin la preocupación de que esto vaya a durar para siempre, porque no es así. Esto, por supuesto, no dura para siempre. ¿Cuánto tiempo es lo normal que dure el duelo por una ruptura amorosa? Bueno, resulta que el tiempo no sana. Sana lo que uno haga con el tiempo.
¿sí? Entonces, hay duelos que duran años porque tal vez uno se puso a evadir lo que siente y tal vez se distrajo demasiado, y eso no es que elimine el duelo, es que lo guarda, y el duelo busca la forma de salir después. Pero tal vez alguien durante 6 meses estuvo muy juicioso, viviendo sus emociones, escribiendo, dándose tiempo para ese duelo, y entonces su duelo comienza a ser menos incapacitante a los 6 meses. No hay un tiempo para el duelo, cada quien lleva su tiempo, porque la relación que tenemos con las personas es una relación completamente única, lo que significa que su duelo va a ser completamente único en sus tiempos, ¿sí? Cómo va a ser el duelo de cada persona depende de una cantidad de factores inmensa, comenzando por eso, por la relación que yo tenía con la persona, pero también comenzando por el tipo de crianza que yo tuve, cómo me enseñaron a abordar las crisis, cómo me enseñaron a abordar mis emociones, qué mentalidades tengo con respecto al duelo. ¿Lo veo como un enemigo y me lo quiero quitar rápido, o lo veo como este proceso que me está ayudando a sanar? Entonces, la respuesta es un poco ambigua porque no hay un tiempo para el duelo. La pregunta es si es normal uno sentir rabia, tristeza o sentimientos encontrados durante un duelo, porque no es normal, pues yo pienso que no es normal uno sentir en veces tanta rabia, bueno, son sentimientos encontrados. Muchas gracias. Excelente, Didier, muy buena pregunta. Es algo que pasa, es completamente natural, esa es la respuesta, es completamente natural sentir una diversidad de emociones y sobre todo a veces sentir emociones un poco encontradas. Es muy común que las personas puedan sentir rabia con la situación, pero un poquito de alivio porque se terminó, rabia contra alguna circunstancia de la vida post la muerte, pero sientan también entusiasmo por lo que sigue en su vida. Entonces, es natural. Nosotros somos seres humanos y los seres humanos sienten. Los bebés son los mejores maestros de esto. Si ustedes ven un bebé puede estar dichoso y llorando al mismo tiempo y está feliz con su amiguito y al otro momento tiene una rabia tremenda. Entonces, así somos nosotros todavía. Lo que pasa es que nos enseñaron a clasificar y a ordenar nuestras emociones, pero ellas naturalmente no son así. Entonces, es muy natural. Lo importante en el duelo es reconocer que cada quien le llegan emociones diferentes. Y para Didier o para alguien de su familia llega este conjunto de emociones que parece incongruente, pues ya están ahí, ya no las podemos desentir. Entonces, más bien honrémoslas y permitámonos sentirlas. Nubia nos dice: hola, estoy próxima a terminar mi vida laboral, soy una persona muy activa y proactiva y no sé qué voy a hacer porque ya me salió mi pensión y la empresa me obligó a que debo irme. Todos me dicen deporte y viajes, pero el ingreso no alcanza. ¿Qué podríamos recomendarle, Camilo? Bueno, pues para Nubia está viviendo un tipo de duelo que es el duelo de las etapas de la vida. Ella está terminando su vida laboral, está entrando a otro estilo de vida y eso para el cerebro puede ser preocupante. Al cerebro y sobre todo a nuestro cerebro más ancestral no le gusta el cambio, le gusta la estabilidad, ¿sí? Y cuando lo enfrentamos o cuando la vida nos enfrenta al cambio, puede que se desubique un poco. Para Nubia lo importante es decirle a su cerebro, a su cuerpo, que está en un lugar seguro. Esto se puede hacer de manera física, se puede hacer de manera mental, se puede hacer escribiéndolo como tal. Sí, de manera física es muy bueno que Nubia pueda hacer respiración consciente, que Nubia pueda hacer algo de meditación tal vez, que pueda hacer un ejercicio, que se relaje, como decimos nosotros comúnmente, que se apapache. Y mentalmente pues es importante que ella sepa que está, a pesar de que está en un lugar diferente, está en un lugar seguro. A partir de ahí su mente va a poder pensar con mucha más claridad y va a poder definir los planes que sean para ella. Don Luis, ¿usted dónde se encuentra y cuál es su pregunta? Hola, lo que pasa es que yo estuve privado de mi libertad muchos años. Hace unos días recuperé mi libertad y siento que una parte de mí murió donde estuve. Ahora me siento acá afuera, solo, y no veo alegría ni tristeza, no me encuentro todavía. Muchas gracias, Luis, por abrirse y por abrir el corazón en ese sentido. Digamos que acá es una situación en la que probablemente a raíz de lo que hayas vivido
se cierra justamente el corazón a sentir. Y cuando es como, imaginémonos el corazón o nuestras emociones como si fueran un tubo que solo tiene una dirección y no lo podemos cerrar parcialmente. Cuando lo cerramos a la rabia, al miedo, a la tristeza, lo cerramos también al amor, al entusiasmo, a la inspiración. Eso, digamos que es un proceso que desafortunadamente es común en nuestra sociedad, porque la sociedad, pues vivimos una sociedad intensa y que además en la cual es tabú vivir nuestras emociones. Lo que yo le diría a Luis, que está en Pasto, es que se tuviera un poquito de paciencia y que no quisiera abrir de 0 a 100 su corazón, sino que empiece por escribir, intentar escribir en un párrafo muy corto, muy conciso, qué está sintiendo en este momento. Y si empieza a conectar con esa emoción que está sintiendo, por ejemplo, estoy sintiendo tristeza, y surge la tristeza en Luis, que se permita sentirla. Y ahí se va abriendo poco a poco ese tubo que tal vez estaba un poco detenido, y ahí puede que no sea cómodo, por supuesto, vivir todas esas emociones atascadas ahí no va a ser cómodo, pero va a dejar que fluya y ya no vamos a sentir el acumulado que tenemos en el tubo, sino lo que haya en el momento. Eso es lo que le podría decir a Luis. ¿Cómo ayudar a mis hijos de 7 y 9 años por el fallecimiento del papá por COVID? Es importantísimo aprender a manejar el tema del duelo con los niños y con las niñas. Cuando nosotros enfrentamos el duelo, tenemos ciertos recursos. Tenemos recursos externos y tenemos recursos internos. Los recursos externos son las personas que están allá afuera o cosas que están allá afuera que nos pueden ayudar, como libros sobre el duelo, como profesionales que nos acompañan, ¿sí? O como nuestros familiares que nos orientan. Los recursos internos son nuestra capacidad de gestión emocional, nuestras mentalidades, nuestra experiencia de vida, y normalmente los niños, como carecen de recursos internos, o sea, todavía no tienen tan desarrollados su gestión emocional, sus mentalidades para abordar este tema, terminan dependiendo mucho de los recursos externos. ¿Que quiénes son? Nosotros los adultos que estamos alrededor de ellos. La mejor manera de apoyar a un niño en duelo es saber uno mismo cómo abordarlo. Sí, porque los niños muchas veces te escuchan y puede que hagan o no lo que tú dices, pero los niños siempre van a hacer lo que tú haces. Entonces, cuando tú estás, por ejemplo, diciéndole a los niños, tranquilo, tu tristeza está bien, pero tú vas y te escondes al baño y lloras, los niños comienzan a detectar eso y comienzan a detectar que tú luchas contra tu tristeza, y así les digas que ellos no lo hagan, pues ellos lo van a hacer porque te vieron haciéndolo. Entonces, creo que acá la sugerencia para Nubia es hablarlo abiertamente con ellos, ¿sí? Tratar de no utilizar demasiados eufemismos y analogías con los niños, porque los niños muchas veces entienden de manera muy literal todo. Entonces, si le decimos que el abuelito se fue al cielo, pues los niños van a estar buscando en el cielo al abuelito. Eso puede pasar a ciertas edades. Entonces, eso sumado a que Nubia también pueda vivir abierta y naturalmente su duelo. Mi pregunta para el doctor es, cuando a una persona no le han enseñado el abordaje del duelo, digamos que es más difícil, pero entonces no sé cuántos duelos puede una persona guardar o ir guardando, y cómo hace como para restablecerse de cada uno de los duelos que tiene acumulados. Excelente pregunta, Gloria, porque nos deja claridad sobre que podemos estar abordando varios duelos al mismo tiempo, que de hecho es lo más común. Sí, como no nos enseñaron como sociedad a abordarlos, se nos van acumulando y de pronto llega un duelo más fuerte que los anteriores y nos obliga a abordarlos todos. En este orden de ideas, pues por supuesto no es la situación ideal, pero es una situación común, y entonces lo que hacemos en los acompañamientos es comenzar a abordar duelo por duelo. Sí, y para eso lo primero que tenemos que tener es claridad sobre qué duelo estamos abordando. Por ejemplo, cuando muere un ser querido, no es solo la muerte del ser querido la que yo estoy haciéndole duelo. También esa persona cuando muere una parte de mí identidad. Por ejemplo, si muere mi abuelo, entonces mi identidad como nieto muere también.
¿sí? O también si esa persona aportaba seguridad a mi vida, seguridad económica, seguridad emocional, y esa persona ya no está, entonces también hay que hacerle un duelo a esa seguridad, ¿sí? También la cotidianidad que yo tenía con esa persona, que yo podía tomar el teléfono y escribirle un WhatsApp, o que yo podía mirarla a los ojos, tocarle la mano, ya no lo tengo, entonces hay que hacerle un duelo a la cotidianidad, y hay forma de ir abordándolo, como yo lo recomiendo, es paso por paso, no querramos abordar todo al mismo tiempo porque se vuelve muy abrumador, y abordar tantos duelos con tanto dolor encima simplemente se vuelve muy caótico. De a poquitos, el duelo es un maestro de la paciencia. Nos llegan muchas preguntas sobre cuáles son sus recomendaciones cuando uno tiene una tusa, un dolor en el corazón, un corazón roto, y es bloqueo a la persona en redes sociales, lo bloqueo en WhatsApp. ¿Qué hacer para poder superar de una forma más rápida a esa persona que ya no está en nuestra vida? Excelente, Paula. Bueno, pues la verdad es que esos dolores no se pueden evadir, hay que atravesarlos, ¿sí? Ese dolor muchas veces queremos distraerlo. ¿Con qué lo distraemos? No, pues vamos a salir con los amigos y cambiamos de ambiente. O simplemente tratamos de aislarnos completamente de cualquier cosa que nos recuerde a esta persona. Lo que pasa es que esta persona probablemente era muy íntima con nosotros, entonces muchas cosas nos la van a recordar. Entonces, acá no se trata de olvidar, porque ese camino neuronal que se formó en nuestro cerebro con respecto a esa persona, ahí va a estar, ¿sí? Pero como interpreto yo esos recuerdos, eso sí puede cambiar. Entonces sí, si les sirve, pueden bloquear las redes sociales, pueden alejarse de la persona, pueden simplemente evitar el contacto, pero dentro de su cabecita va a seguir surgiendo esta persona. ¿Qué hacen ustedes cuando surge ese recuerdo? Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, lo que yo les recomiendo es varias cosas, ¿no? La primera es abordar asuntos pendientes. Sí, que esta persona me hizo tal cosa, yo quiero reclamarle. No voy a ir a reclamarle en persona necesariamente, pero tal vez sí lo voy a escribir. Tal vez sí lo voy a decir en voz alta en mi intimidad, ¿sí? Porque eso necesita salir de mí. O tal vez siento que tengo que pedirle perdón, entonces también lo escribo, lo digo, o esto sí se lo puedo decir a la persona, respóndame como me responda, ¿sí? O tal vez, no sé, cualquier cosa que le quiera escribir. Entonces, asuntos pendientes hay que abordarlos. Sentir lo que surja para mí, hay que sentirlo. Y la otra es que queremos salir de eso de inmediato, porque vivimos en sociedades en que nos enseñan que el dolor es lo peor que nos puede pasar en la vida, y resulta que el dolor es parte natural de la vida, ¿sí? Y el dolor toma tiempo, y el dolor nos trae un mensaje, y es, oye, tienes una herida, probablemente una herida emocional y mental, entonces tienes que parar. Detente por un momento, no sigas como si nada, no busques otra pareja de inmediato, no sigas tu vida como si nada, estás herido, como si te hubieras caído y te doblaste el tobillo, no puedes seguir caminando como si nada. Entonces hay que darnos un espacio para procesar esa tusa. Guillermo, ¿cuál es su pregunta? Gracias, buenas tardes, doctor y de la mesa. Llamo de Soacha. Mi pregunta es: desafortunadamente nosotros los latinos, digo en general, no estamos preparados para afrontar una crisis de una muerte de alguna familiar, amigo, ¿cuáles serían los tips de pronto para irnos preparando para estas circunstancias que se nos presentan a diario en la vida? Excelente pregunta, Guillermo, porque es que eso es lo que deberíamos hacer desde el principio. Mi sueño es que la educación sobre la muerte y el duelo esté en la educación básica. Eso es lo que a mí me encantaría. Estamos lejos de allá, pero me encantaría, porque para la muerte sí hay preparación. Y entonces este tema que los hablaba recientemente de los asuntos pendientes, hay muchas cosas que dejamos para después. Y asumimos que la muerte es un evento que llega muchos años después, al final de la vida, y a veces sí, y que dicha sí, pero muchas veces no llega, y llega de imprevisto.
Entonces, ¿qué tal si yo ese te amo que quiero decirle a esa persona, pues me lanzo y se lo digo? ¿O qué tal si le pido esa disculpa que hace rato le quiero pedir? ¿O qué tal si la invito a este plan? ¿O qué tal si nos tomamos esta botella de vino que teníamos guardada para una ocasión especial? Entonces, fíjense que este miedo a la muerte, tanto nuestra como de la persona, puede ser un freno a la vida, pero también puede ser un motor que nos empuja a aprovecharla. Ese, como tip, aprovechar el presente, como tip, a estar abierto a que yo voy a sentir emociones probablemente intensas cuando esta persona esté cerca de su momento de muerte, y que y entender que esas emociones no tienen nada de malo. No se trata de que yo las deba evitar y tragármelas, sino más bien sentirlas, y sentirlas ojalá en comunidad. Enrique, ¿cuál es su pregunta para Camilo? Gracias. Doctor Camilo, mi pregunta es, he hecho todo lo posible después de 47 años de separado, de asistir a psicoanálisis, he venido toda mi vida conservando el lazo familiar, mantener las mejores relaciones, pero el 31 nos fuimos a una fiesta en un hotel y la embarré, me puse a bailar con otras personas y pues la se calentó mucho y me cortaron el enchufe y perdí prácticamente todo el contacto. Entonces, como usted tiene una asociación, yo quisiera acudir a la asociación o al profesional que usted me recomiende. Don Enrique, si entiendo bien su pregunta, usted llevaba un proceso de muchos años, 47 años, y llegó a algo que sucedió recientemente el 31, que evitó que usted pudiera continuar con eso. Entonces, digamos que no comprendí bien exactamente de qué se trataba, si es un tema de tal vez una adicción o de algo por el estilo. El caso es que usted pregunta por profesionales y de eso sí tenemos información. Entonces, hay profesionales de la psicología que se especializan en este tema, ¿sí? Entonces, que de hecho son los que más hay, ¿sí? Psicología. Hay otros profesionales que son un poco más desconocidos, que son los de la tanatología, ¿sí? Entonces la tanatología se especializa en acompañar a las personas en sus procesos de duelo, lo mismo que los acompañantes de duelo, y también hay trabajadores sociales y también hay organizaciones gubernamentales que se dedican al respecto. Nos pregunta Magali. Hola, hace 2 semanas perdí a mi hijo por suicidio. Mi pregunta es cómo empezar o lograr la aceptación. Muchas gracias, Magali, por tu pregunta. Es una situación desafortunadamente común y es una situación a la cual yo nunca sugeriría que siendo tan reciente nos lanzáramos a buscar de una vez la aceptación. Sí, la aceptación no es el objetivo del duelo, es más bien un subproducto de permitirnos hacer este proceso de duelo. Cuando se da una muerte por suicidio, hay varios factores específicos involucrados. Sí, hay un factor muy alto de incertidumbre de por qué pasó, de la mente se agita mucho buscando estas respuestas que muchas veces no vamos a tener. También hay un factor que yo he visto en casi todos los acompañamientos de este tipo de duelo, que es el factor de la culpa, que también hay que abordarlo con paciencia, comenzar a comprender que nosotros hacemos todo lo que podemos con lo que tenemos en ese momento, y entonces no tiene mucho sentido del presente, cuando ya tenemos más información, exigirnos a nuestro yo del pasado un montón de cosas que no sabíamos en ese momento. El típico cómo no me di cuenta, cómo no lo abordé, cómo no hice esto, cómo sí hice esto. Entonces, este es un proceso un poco, en mi experiencia, un poco más largo y un poco más complejo que otros duelos. Entonces, la recomendación número 1 para eventualmente llegar a la aceptación, si es que se llega, porque a veces hay cosas que en la vida uno no quiere aceptar y no pasa nada. Probablemente sí vas a llegar a ese momento, pero para eso
yo sí te recomiendo buscar acompañamiento profesional. También hay otro recurso que no había mencionado, que son los grupos de apoyo mutuo en duelo. Son varias personas que probablemente hayan pasado por una situación similar a la tuya, entonces uno busca grupo de apoyo mutuo en duelo para sobrevivientes de suicidio. Sí, entonces ahí vas a encontrar un facilitador, ahí vas a encontrar personas que comparten su contexto. Ahí no es que tú tengas obligatoriamente que compartir, sino que tú te sientes como en comunidad y lo que le sirvió a este te puede servir a ti, lo que te sirvió a ti le puede servir al otro. Entonces ese proceso se vive un poco más ameno en comunidad. Para aquellas personas que están con el tema laboral, cambio de trabajo, de pronto tienen algunos problemas económicos, financieros, ¿cuál es la recomendación para ellos? Pues fíjate, Paula, que esto ha sido un tema bastante común últimamente, sobre todo la pandemia empujó muchísimos duelos laborales y lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo como un duelo. Sí, simplemente a veces decimos, uy, no, salí del trabajo, cambié de trabajo o mi situación laboral cambió, pero no reconocemos que eso amerita un duelo. ¿Qué significa que amerite un duelo? Que necesita espacio mental, espacio emocional, espacio físico para cuidar mi cuerpo mientras estoy en una situación probablemente estresante, espacio social para reconectar con las personas y probablemente de esa manera encontrar una nueva oportunidad laboral, y para quienes están dentro de sus creencias, pues espacio espiritual. ¿Sí? Entonces, fíjense que el duelo toma un montón de espacio y el duelo por el cambio laboral no es la excepción. También se puede vivir en comunidad, se puede hacer un esfuerzo adicional, sobre todo en este tipo de duelo, por fortalecer las conexiones sociales que muchas veces son las que derivan en encontrar trabajo. Y también nos da la oportunidad, dependiendo de nuestro contexto también, de hacer un poco de introspección y de pensar quién soy yo sin mi trabajo. ¿Sí? ¿Quién soy yo sin mi trabajo? Porque a veces nos identificamos demasiado con yo soy el doctor, yo soy la psicóloga, yo soy el periodista, pero ¿quién soy yo sin ese título? Y ahí podemos ir encontrándonos. No es fácil, por supuesto no es fácil, sobre todo cuando uno vive del día a día, es una situación que ya se nos sale de las manos y esto depende del contexto económico y sociocultural que estamos viviendo actualmente. Pero se puede abordar y se puede abordar. Bueno, pues es Camilo Rusi, líder de la educación sobre el duelo y la muerte. Muchas gracias, ha sido un placer. Hemos aprendido muchísimo sobre lo que es el duelo en nuestra vida y pues también, Camilo, hemos desmitificado muchos temas alrededor de la muerte, así que muchas gracias y de seguro lo estaremos invitando otro día porque nos quedaron muchos oyentes con preguntas. Excelente, Paula, muchas gracias, Caro, por tenerme aquí.